¿Qué tal, amigo de Católicos Manía? Bienvenido hoy a nuestro canal. Vamos a hablar de la resurrección según el Evangelio de San Marcos. ¿En qué se diferencia el Evangelio de Marcos al resto de los evangelios en cuanto hablan de la resurrección? ¿Quién es el joven que está en la tumba cuando llegan las mujeres? ¿Acaso se relaciona con el joven que escapa en la pasión envuelto en una sábana y luego se va desnudo? ¿Por qué las mujeres se asustan y no dicen nada? ¿Qué hay detrás de este evangelio? Vamos a descubrirlo por acá en Católicos Manía. El evangelio según San Marcos, vamos a empezar por recordar que fue escrito para los romanos y que a Marcos se le atribuye el haber sido primero discípulo de Pablo y luego de Pedro, secretario de Pedro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es escrito para los romanos y es el primero de los evangelios en ser escrito. Ya habíamos hablado en un anterior video sobre la resurrección del Evangelio de Mateo. Aquí tenemos, por coincidencia, tenemos tres mujeres van a la tumba de Jesús, en este caso, que son María Magdalena, María de Santiago y Salomé. Son las tres mujeres que van al templo. Mateo hablaba de dos, Marco habla de tres, porque entre más mujeres, pues hay mayor credibilidad en el juicio para los romanos, y además que en el supuesto, algunos decían que estas mujeres habían tenido una especie de histeria o de alucinación. Oye, pero que las tres coincidan, no puede ser que las tres hayan tenido alucinación. Entonces, por eso nombra más personas y las tres son mujeres destacadas. Siempre va a coincidir que María Magdalena, igualmente, está allí presente en la tumba. Varía un poco las compañeras, o por lo menos las que resaltan. Aquí, a diferencia del Evangelio de Mateo, no se nos habla de soldados, ni se nos habla que los ángeles hayan quitado la piedra. Aquí ya cuando ellas llegan, la piedra está quitada y las mujeres entran a la tumba y consiguen un joven vestido de blanco, muy hermosa presencia, que les dice que ya Jesús no está allí, que Jesús ha resucitado. Y nos podemos preguntar la identidad de este joven. No se nos dice que sea un ángel, mientras que en el Evangelio según San Mateo se habla del ángel del Señor. Ya hemos dicho que el ángel del Señor representa, pues, la presencia, el poder de Dios activo. Este joven da mucha pregunta. ¿Quién es este joven? ¿Es una persona viva? ¿Es un ángel? ¿Quién es? Pero quizás la pista la tenemos en el mismo relato de Marcos de la pasión. Cuando hablábamos de la pasión según San Marcos, puede buscarlo aquí mismo en el canal, hacíamos alusión a este joven que siguió a Jesús en el huerto envuelto en una sábana, y que de repente, cuando los soldados van a atraparlo, él huye desnudo. Y decíamos que ese joven es una anticipación literaria que representa al propio Cristo, representa la divinidad de Cristo, para decir, bueno, al Cristo humano lo están capturando porque él se entrega, no es que lo capturan, él se entrega, pero a Jesús como Dios no pueden atraparlo, él tiene poder sobre la vida y la muerte, y huye desnudo porque viene a recuperar la gracia perdida. Si cuando Adán sale del jardín del Edén, sale cubierto porque el mismo Dios le hace unas pieles porque él sentía vergüenza de su desnudez y se había cubierto con hojas, Jesús, nuevo Adán, sale desnudo del Getsemaní. No se nos vuelve luego a decir, cuando Jesús lo sepulta, o sea, Arimatea, que lo envuelve en sábanas, vuelve a salir la sábana. Y hoy las mujeres consiguen a un joven, aquí la palabra joven es muy importante, ¿no? Porque recuerda al otro joven vestido de blanco, unas vestiduras relucientes. Hace referencia a pensar que se trata del propio Jesús. Recordemos que el cuerpo del resucitado es un cuerpo glorioso que no siempre es reconocido a la primera, eso lo vemos en el resto de los evangelios, y que tiene un aspecto nuevo. La juventud hace referencia a la vida eterna. Recordemos que está escribiendo para los romanos, y los romanos venían de los mitos grecolatinos de la fuente de la eterna juventud, que era lo mismo que conseguir la eternidad. Entonces Jesús, el eterno joven, porque ha conseguido la eternidad con su resurrección. Y muy importante también que el joven le dice, vaya y díganle a los discípulos y a Pedro. Esto de decir los discípulos y a Pedro tiene una gran importancia, ¿no? Porque reafirma la autoridad de Pedro. Están los apóstoles y está Pedro, o sea, y recordemos que Marco es discípulo de Pedro, y por tanto él reafirma la autoridad que tiene como el representante o vicario de Cristo. Eso es muy importante.
y también le dice que vayan a Galilea, que allá lo verán. Ya en el Evangelio de Mateo explicábamos el porqué de Galilea, qué representa Galilea en estos evangelios, ¿no? Ir al inicio, ir al primer amor. Sin embargo, esto estamos hablando del capítulo 16 de Marcos. El versículo 8 nos dice que las mujeres se fueron corriendo asustadas y no le dijeron nada a nadie, ¿verdad? Cuando en la Pascua tomamos la alusión del conejo, es porque el conejo representa esta emoción de las mujeres, correr asustadas, sin decir nada. Y eso lo representa, por eso la representación del conejo de Pascua. Y los biblistas afirman que hasta ahí llegaba el evangelio original de Marcos. Sin embargo, después del versículo 9 viene un agregado posterior, una especie de epílogo que hacen probablemente los discípulos del evangelista, porque no podían dejar en un evangelio inconcluso donde las mujeres no dijeron nada a nadie, cuando fueron las primeras testigos, las que fueron a decirle a los apóstoles que Cristo había resucitado, y mucho menos asustadas. Entonces Marcos allí nos presenta en ese epílogo una especie de crónica que resume la resurrección. Ese epílogo nos informa que Jesús resucitado se aparece primero a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Solamente dice eso, y eso nos pone en una información importante. Corrobora lo que va a decir el Evangelio de Juan, de una aparición directa, única a María Magdalena. Fíjate, aquí no la nombra con las demás mujeres, sino como la quien tuvo la primera aparición. Y nos identifica a María Magdalena, con la cual habían salido 7 demonios, que es como se identifica a María Magdalena en el Evangelio de Lucas, concretamente en Lucas 8, del 1 al 3, cuando se habla de las mujeres que siguen a Jesús. Aquí no hay identificación con María Betania, con la prostituta, sino con la cual habían salido 7 demonios. Y le da un trato a ella particular y la corrobora como la primera testigo de la resurrección. Luego dice que se aparece a 2 hombres que iban en camino al campo, 2 discípulos que iban en camino al campo. Aquí podemos identificar esta información muy puntual que da esa crónica de Marcos. Lo podemos corroborar un poco el relato que Lucas va a ampliar sobre los discípulos de Emaús, podrían ser estos 2 discípulos, y luego viene y dice que Jesús se aparece a la mesa, están los 11, y les dice que ya es el envío misionero muy parecido al de Mateo, pero ampliado, porque te va a decir: se me ha sido todo poder en el cielo y en la tierra, vaya y bautice, el que cree y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Está poniendo el bautismo, si bien en Mateo se dice que vayan y bautice a todas las gentes, es el envío misionero que no es puro para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, y manda a bautizar. Aquí le da más sentido al bautizo y explica que aquellos que creen en su nombre obrarán señales milagrosas, hablarán lenguas nuevas, sanarán a los enfermos, expulsarán a los demonios, y que incluso si toman veneno de serpiente no les hará daño. Es una forma de decir que los que crean en Jesús, los que reciban el Espíritu Santo, van a obrar señales milagrosas que los identificarán como seguidores de Jesús. Recordemos que Marcos fue discípulo de Pablo, y si nosotros vemos esta descripción que hace los seguidores de Jesús, podemos fácilmente pensar en los relatos de San Pablo en el libro de los Hechos. O sea que Pablo sería esa imagen del apóstol por excelencia. Pablo sanó enfermos, Pablo expulsó demonios, Pablo habló lenguas nuevas, e inclusive en el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va en camino a Roma, se dice que sale de una zarza, sale una serpiente que se le guinda la mano, que lo muerde, la gente cree que va a morir, él se la quita de la mano como si nada, y estuvieron horas y horas esperando a ver si se hinchaba, si se moría, y no le pasó absolutamente nada, y empezaron a decir que era una persona divina. Entonces aquí no se puede dejar de recordar este pasaje de San Pablo con esta señal que dice Marcos, que tendrán los que seguirán a Jesús. Vemos un poco la influencia como discípulo tanto de Pedro o de Pablo en la forma de componer la redacción del relato de la resurrección. Hasta una próxima entrega.